Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Espero que estén todos bien de aquel lado. Espero que estén todos pasándolo bien en este momento. A pesar de la pandemia, a pesar de todo esto que se ha desatado sobre nuestro país, podemos dar gracias a Dios que hasta aquí nos has ayudado, hasta aquí nos ha asistido. Estamos en el libro de Proverbios y quiero continuar con esto, agradeciendo a Dios primeramente por darnos la posibilidad de poder estar nuevamente frente a su palabra y viendo lo que su palabra nos está hablando en este tiempo, nos está diciendo. Eh, Seguimos en esta serie temática, ¿sí? Esta serie temática de lo que está alrededor del nombre personal del Dios de Israel, del Elohim de Israel, Yahvé. Algunos ya piensan o están pensando que si yo me volví judío o estoy judaizando. No, no, nada que ver. Simplemente estoy trabajando eh, eh, y estoy asistiendo y ayudando también para que podamos tener una traducción más perfectible, no perfecta, pero perfectible, es decir, que hay cosas que ordenar todavía en cuanto a la traducción, pero hay muchas cosas que gracias al Señor hemos logrado. Por eso es que como estoy en el viejo pacto, quiero ir ¿cómo decirlo? Resaltando las cosas que están en el viejo pacto, porque cuando vamos al nuevo también quiero resaltar las cosas que hay en el nuevo pacto y cómo el trabajo de traducción ha servido para traernos mayor luz, para sacarnos de grandes confusiones y traernos a mayor luz. Por eso cuando estoy ahí en el libro de Proverbios, como lo venimos siguiendo, si los que me vienen siguiendo verán ustedes que estamos haciendo paso por paso Proverbios. Proverbios no llama mucho la atención si lo leemos así nomás, pero cuando comenzamos a profundizar en el libro de Proverbios, vemos claramente que Proverbios nos lleva hacia una parte o hacia otra de la Biblia, y cuando terminemos, si Dios así nos permite, terminemos el libro de Proverbios, hemos recorrido gran parte de la Biblia gracias a este precioso libro. Pero el libro de Proverbios tenemos que entender lo que fue escrito bajo la ley. Entonces, hay cosas que a nosotros se nos hacen luz porque estamos después de la cruz. Pero para quienes estaban antes de la cruz, tenían que poner por obra todas estas cosas, pero eso no les alcanzaba para la salvación. Ninguna persona por poner proverbios en práctica alcanzaba la salvación. Pero proverbios es una sabiduría práctica, es la sabiduría de Dios en la práctica. Ahora, para nosotros, los salvados, aquellos que pertenecemos a la iglesia del Señor, podemos poner en práctica estas cosas porque la gracia de Dios nos asiste, nos da el poder, nos energiza para poner en práctica estas cosas. Por eso es que lo podemos ver de diferente manera. Siempre recuerden que una cosa es cómo vivían los pueblos, y principalmente Israel, a quien le fue dada la ley, antes de la cruz. Y cómo vive la iglesia, cómo vive la palabra de Dios, la iglesia, después de la cruz. ¿Sí? Son dos tiempos, dos etapas diferentes. Vamos al centro de esta enseñanza temática que vengo dando acerca de el nombre personal del Elohim de Israel, Yahvé. Y vamos a Proverbios 10:27, que es la sexta parte que nosotros estamos tomando sobre este proverbio. Proverbios 10:27. Dice, el temor de Yahvé aumenta los días, pero los años de los malvados serán acortados. Siempre partamos de esta base. Nadie
como lo voy a explicar más adelante, nadie teme a Dios por sí solo, porque el mismo Salmo 36 dice, no hay temor delante de sus ojos, ¿sí? No hay temor de Dios delante de sus ojos, no hay temor de Elohim delante de sus ojos. Así que a nosotros se nos hace una realidad esto, pero los años de los malvados serán acortados. Es una bendición para nosotros el haber creído en nuestro Señor Jesús como único y suficiente Salvador y hoy entender el temor de Dios. Entender que el temor de Dios es lo que aumenta los días, porque el temor de Dios es lo que a nosotros nos lleva a vivir de una manera diferente al mundo. Ya está puesto como base y como central este Proverbios 10:27. Estamos en la sexta parte. Ahora vamos a Proverbios, capítulo 11, versos 20 y 21, donde nos encontramos con dos grupos de personas delante de Dios. Miren ustedes. Proverbios 11, 20 y 21. Ya habíamos visto en el capítulo 11 el verso 1 y 2, o mejor dicho, el verso 1, donde habla de la balanza falsa que tiene como simbolismo la justicia. Y hablé acerca de lo que significa la justicia y de cómo los romanos y los griegos representaban a la justicia como la diosa Dicea, o diké, ¿sí? De ahí viene la palabra dikaios, que es justos, y dikaiosune, que es justicia. Vamos a esto. Proverbios 11, 20 y 21. Y ahí vamos a encontrar dos grupos de personas delante de Dios. 11, 20 y 21. Dice, abominación a Yahvé son los de corazón perverso, pero los de camino intachable son su deleite. Con toda certeza el malo no quedará sin castigo, pero la descendencia de los justos será librada. Tengamos en cuenta esto. Por un lado, tenemos a los que Dios aborrece, y por otro, los que son su deleite. Hay un grupo de gente a la que Dios aborrece y hay un grupo de gente que son su deleite. Bien, vamos a empezar por esto. Si no fuese por la gracia salvadora de Dios en Cristo Jesús, si no fuese porque nos alcanzó la fe para ser salvados, todos seríamos aborrecibles delante de Dios. Porque dice la Biblia que todos somos aborrecibles y vivíamos aborreciéndonos. Todos seríamos aborrecibles. Pero a todo aquel a quien Dios llama, Dios arrastra hacia su Hijo y confiesa a su Hijo como único y suficiente Salvador, es salvado y deja de ser aborrecible porque ya ahora es amado del Padre. ¿Por qué? Por medio de su Hijo, por medio del sacrificio de su Hijo. Entonces, todo el que pone su confianza en Jesús como único y suficiente Salvador es amado del Padre. Por esta razón, toda persona que confía en el cuidado de Dios será librado, pero el perverso será castigado. Esto es esperanzador. Esto es esperanzador. Cuando vemos que el perverso pareciera salirse con la suya. Anoche hablábamos del profeta Habacuc, que se atormentaba, estaba frustrado, decepcionado, porque veía que la justicia siempre parecía que salía favorable para el impío, pero desfavorable para el justo. Pero Dios siempre le mostró que el injusto o el impío va a pagar por su impiedad. Entonces vemos que el perverso será castigado. Esto es esperanzador cuando vemos que el perverso pareciera salirse con la suya, pero sabemos que tarde o temprano va a ser castigado. Observemos esto, si lo hilvanamos, siempre digo hilvanar, es decir, ligar un proverbio con otro. Observemos este proverbio hilvanado con Proverbios 11:8.
Miren lo que dice Proverbios 11:8. El justo es librado de la tribulación y el impío entra en su lugar o entra en lugar suyo. Es como cuando, es como si el impío, el justo va entrando, el justo está en el mismo lugar del impío, pero en el momento justo, el justo, valga la redundancia, es sacado y el impío entra, ¿sí?, a la tribulación. Es como sacar al justo en el momento justo, por decirlo así, y valga la redundancia. En el momento justo, el justo es librado de la tribulación y ¿quién entra? Entra el impío en su lugar, ¿sí? La tribulación es la trituración, es aquello que vendrá inclusive sobre toda la tierra. Bien, observemos este proverbio y lo unamos con Proverbios 11:8 y prestemos atención. Acá hay una voz que nosotros tenemos que comprender, es la voz pasiva. La voz pasiva que se registra en estos proverbios, ¿qué indica la voz pasiva? La voz pasiva indica la acción de un tercero, que por supuesto es la justicia de Dios por encima de la justicia del hombre. Volvemos al 11, 20 y 21. Dice: abominación a Yahvé son los de corazón perverso, es decir, abominación es algo que Dios detesta, que a Dios le repugna el perverso, el de corazón perverso. Pero los de camino intachable son su deleite. Acá es donde nosotros tenemos que prestar atención a la voz pasiva. La voz activa sería cuando el sujeto hace la acción, pero la voz pasiva es cuando indica que otro hace la acción sobre el sujeto. Con toda certeza, el malo no quedará sin castigo, pero la descendencia de los justos será librada. Veamos siempre esta figura. No, la descendencia de los justos se librará, ¿sí?, como si la persona pudiese librarse. No, hay un tercero que hace esto. La descendencia de los justos será librada. ¿Será librada por quién? Precisamente por Dios. La descendencia de los justos será librada precisamente por Dios, porque es Dios el que está detrás de la escena haciendo toda la tarea para librar a los justos. ¿Y para qué? Y para castigar al impío. Entonces, con toda certeza, el malo no quedará sin castigo. ¿Quién castigará al malo? ¿La justicia humana? Si nosotros ya estamos viendo la injusticia que hay. ¿Por qué hay tanta amargura en la gente? ¿Por qué hay tanto resentimiento, tanto rencor, tanta rabia en la gente? Porque la injusticia va a traer guerra. Y la guerra va a traer tristeza, depresión, decepción. Pero miremos esto. La justicia trae gozo, o la justicia trae paz, y la paz trae gozo. Entonces, cuando nosotros vemos que se hizo justicia, eso trae paz. Y también con eso acarrea alegría, acarrea gozo. Pero cuando se hizo injusticia, hay un problema. Es cuando se desatan una serie de emociones y sentimientos en las personas que dan rabia, dan ganas de salir a la calle y hacer desastres. Pero Dios no es así. Dios es justo y actúa con justicia. Y cuando el hombre no actúa, cuando todo lo que Dios le ha dado al hombre para que el hombre administre y el hombre lo administra mal, ¿qué sucede? Va a entrar la justicia de Dios. Entonces la justicia de Dios dice: abominación a Yahvé son los de corazón perverso, pero los de camino intachable son su deleite. Y aquí está aquí está la acción de Dios. Con toda certeza el malo no quedará sin castigo. Fíjense que Salomón dice con toda certeza. El malo no quedará sin castigo. Pero la descendencia de los justos será librada. ¿Por qué es entonces que vivimos predicando el Evangelio? ¿Por qué vivimos enseñando la palabra de Dios? Para que todos aquellos que escuchen y que vean y que entiendan que Dios
va a castigar al impío, que va a castigar al de caminos perversos. Entonces, dice la Biblia, deje el impío su camino, ¿sí? Y el perverso, vuélvanse a Dios. Dejemos los caminos malos, dejemos los malos caminos para volvernos a Dios, porque llegará el momento en que Dios castigará toda maldad. Fíjense, Silvanan otra vez vamos al verso 8 del capítulo 11. El justo es librado de la tribulación. ¿Por quién? Por Dios. Es porque en el momento justo en que viene la tribulación, Dios toma al justo y lo saca. Pero ¿qué pasa? Dice, y el impío entra en lugar suyo. ¿Sí? Porque otro proverbio dice, el avisado ve el mal y se esconde, pero el necio se lleva el mal. ¿Por qué? Porque el avisado está constantemente vigilante sobre sus propios caminos. ¿Ven? Entonces, el justo será librado de la tribulación. El justo en momentos antes de la tribulación, Dios lo saca. ¿Sí? Pero el impío es el que entrará en lugar suyo. Tiene que entrar a la tribulación. ¿Por qué? Porque o se arrepiente o queda condenado. ¿Ven cuál es la gran cuestión? Siempre hay una acción, o está la acción. En la voz pasiva está la acción de alguien. ¿Y quién es ese alguien? Es la justicia de Dios por encima de la justicia del hombre. Dios hará justicia. Dios hará justicia. ¿Vieron ustedes cuando se presentan en los tribunales, se presentan los legajos o se presentan las fojas? Y en todas las fojas debajo dice, será justicia. ¿Por qué? Porque se espera que sea justicia. O se espera que será justicia. ¿Y saben qué? Eso es una sentencia. Será justicia. Pero si no es justicia por el hombre, si el hombre no hace justicia en la tierra, llega el tiempo en que Dios hará justicia desde el cielo. Por eso es que nosotros tenemos escrito un libro como el libro de Apocalipsis, porque en el libro de Apocalipsis Dios ajusticiará a todos los impíos de la tierra, a todos los impíos de la tierra. Y esto es una cuestión de paciencia. Dios dice, sé paciente, sé paciente, sé paciente. Yo haré justicia. Mía es la venganza, dice Dios. Yo daré el pago. ¿Ven? Entonces entendemos ahora. Hay una acción de un tercero aquí, y ese tercero es Dios. Vuelvo a repetir, abominación a Yahvé son los de corazón perverso. Aquí no está hablando de acciones, acá no está hablando de rostros, para decirlo mejor. Acá no está hablando de rostros, acá está hablando de corazones. Porque aquí no se ven, porque Dios no mira rostros, Dios mira corazones. Nosotros vemos el rostro. Dios le dijo a Samuel, no mires la apariencia, porque yo miro el corazón, no la apariencia. Yo miro el corazón, ¿sí? No la apariencia. Nosotros vemos apariencias, pero no vemos corazones. Y como lo vamos a ver en algunos proverbios más adelante, vamos a ver que los corazones de los hombres están todos delante de los ojos de Dios. Y todas las cosas están desnudas delante de Dios. ¿Bien? Abominación a Yahvé son los de corazón perverso, pero los de camino intachable son su deleite. Con toda certeza, el malo no quedará sin castigo, pero la descendencia, miren lo maravilloso de esto, la descendencia de los justos será librada. ¿Por qué? Es que debemos esforzarnos en caminar con Dios y en que nuestras familias caminen con Dios. Porque yo tengo la seguridad de que mi descendencia será librada. Entonces, el justo es librado de la tribulación, dice el verso 8, y el impío entra en lugar suyo. Yo espero y oro para que toda mi descendencia sea librada de la tribulación y los impíos entren en lugar suyo. Pero también oro por los impíos para que se arrepientan y confiesen a Jesús como único y suficiente Salvador. Caigan postrados delante de Dios como único y suficiente Salvador. Ahora bien,
Siempre comprendan que la voz pasiva aquí tiene mucho que ver. La voz pasiva indica la acción de un tercero. Por eso dice que aunque no lo nombre, aunque no esté nombrando en el verso 22, en el verso 21, no esté nombrando a Dios, sin embargo vemos la acción de Dios, porque dice con toda certeza, el malo no quedará sin castigo. Nosotros podemos decir, ¿será castigado por la justicia humana? Es más probable que no. Y lo están viendo, lo estamos viendo. Sueltan a los presos están libres y los buenos tienen que quedarse encerrados en casa. ¿Sí? Los presos salen y hacen de las suyas y los buenos están encerrados en su casa. Entonces a los buenos se les dice quédate en casa y a los malos les dice salí de la cárcel. ¿Cómo es eso? Resulta que en la cárcel hoy no hay ningún enfermo, prácticamente no hay enfermos de coronavirus. Entonces, ¿qué? Es toda una trampa, es toda una tramoya. Por eso lo único que nos queda es confiar en la justicia de Dios, que no se equivoca. Con toda certeza el malo no quedará sin castigo, pero la descendencia de los justos será librada. Por eso, orá por tus hijos, orá por tus nietos, orá por tus descendencias, para que tu descendencia sea librada de la justicia de Dios, ¿sí? Para que tu descendencia o todos los tuyos, los que vienen después de vos, sean alcanzados por tus oraciones y sean salvados porque Dios los alcanza. Esa es la cuestión mayor. Este proverbio 11.8, aunque muchos me digan que no, pero este proverbio 11.8 es tranquilamente aplicable al tiempo en que se acerca la gran tribulación. El justo será librado de la tribulación. ¿Cómo será librado de la tribulación el justo? En el arrebatamiento. ¿Cuándo se va? En el arrebatamiento será librado el justo de la tribulación. Pero los impíos entrarán en el lugar suyo. ¿Por qué? Precisamente por no haber creído y confiado en el único y suficiente Salvador. Por eso hoy es tiempo de ir corriendo a los pies de Dios, corriendo a los pies de Dios. ¿Bien? Entonces, la justicia de Dios está por encima de la justicia del hombre. Ahora, pasemos al capítulo 12, verso 2 y 3. Vamos al capítulo 12, verso 2 y 3. A ver qué nos dice. El bueno alcanzará el favor de Yahvé, pero él condenará al hombre de malos designios. El hombre no se afianzará por medio de la impiedad, pero la raíz de los justos nunca será removida. Vamos por partes, dijo Jack el Destripador o dijo el Carnicero. Miren ustedes. El bueno alcanzará el favor de Yahvé. ¿Y cómo es eso? Si ya el salmista dijo que no hay uno bueno. Ya después lo reafirma Pablo diciendo no hay un solo bueno. No hay quien busque a Dios. Jesús, ¿qué le dijo al joven rico? ¿Por qué me llamas bueno? Bueno, solo hay uno bueno, Dios. ¿Por qué me llamas bueno? Como diciendo, si llamas bueno, llama a Dios. Por supuesto que Jesús era 100% hombre y Jesús y 100% Dios. Así que era bueno. Pero sobre la tierra, del cielo para abajo, no hay considerado ni uno bueno. Pero ¿cómo es esto? El bueno alcanzará el favor de Yahvé. ¿Pero por qué es bueno? ¿Por qué es bueno? Bien, establezcamos esto primero. Una persona puede ser muy buena, pero no por eso alcanza la salvación. Ahora, a las personas buenas, aunque no hayan alcanzado la salvación, siempre tienen favor de Dios. Siempre Dios está a favor de las personas buenas, buenas como personas, aunque haya maldad dentro suyo, porque si no, de ninguna forma Dios los habría condenación, pero Dios siempre inclina la balanza para la gente buena. El problema aquí es que está hablando de otra cosa mucho más profunda.
cuando nosotros vamos a la raíz de la cuestión, es que ninguna persona alcanza el favor de Dios. ¿Por qué? Ninguna persona alcanzará el favor de Dios como gracia salvadora. ¿Por qué? Porque la salvación viene de Dios. Es decir, no hay persona que pueda ser salvada porque es buena. No, Señor. Es salvada por fe, porque ha creído en aquel que dio su vida en la cruz del Calvario. Entonces, una vez salvado, podemos decir, la persona buena alcanza el favor de Yahvé. Pero él condenará al hombre de malos designios. Ahora, es tu decisión y es mi decisión. ¿Qué clase de personas somos? ¿Qué clase de persona vamos a ser? ¿Buenos o malos? Eso es una decisión que tenemos que tomar. Nosotros podemos seguir la corriente y decir, hey, si todos afanan, yo también afano. Si todos adulteran, y yo también adultero. Pero ¿saben una cosa? La bondad en sí trae su recompensa. A la corta o a la larga, la bondad en sí trae su recompensa. Porque ha establecido Dios leyes morales. Y las leyes morales y éticas, cuando se transgreden, entonces es cuando queda la persona condenada. ¿Sí? Entonces, vamos por parte. Aquí cabe la gran pregunta. ¿Dónde están tus raíces? ¿Dónde están tus raíces? ¿Dónde estás cimentando o poniendo los cimientos de tu hogar? En el verso 2 vemos nuevamente dos grupos de personas. El bueno, y vamos al detalle más profundo. El bueno, en hebreo, la palabra es tov, o tov, que también significa agradable. Es quien alcanza el favor de Dios, no por su propia bondad, y síganme con cuidado, no por su propia bondad, pero ya hemos visto que no hay una sola persona buena delante de Dios. Ya lo dice el Salmo 14 y el Salmo 53, después lo pueden leer. Sino aquel a quien Dios, en su soberana voluntad, decide serle favorable porque se humilla delante de él. Recordemos esto, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los que se humillan delante de él. Ahora, los de malos designios, que en hebreo se traduce mesisma o mesimá, también significan de malos pensamientos. Malos designios también significan los de malos pensamientos, que maquinan el mal, artífices del error, de planes perversos. Estos, si no se arrepienten, ya están condenados. Ya están condenados. Dios ya ha condenado a los hombres de malos designios, o de malos pensamientos, o de maquinaciones perversas, maquinaciones del mal, o artífices del error, ¿sí? Personas de malos pensamientos que internamente, aunque muestren un rostro, internamente tienen continuamente malos pensamientos, pensamientos perversos, maquinaciones del mal, artífices del error, que están constantemente viendo cómo pueden con astucia llevar a la gente al error, porque ellos mismos son tan perversos que ni siquiera se dan cuenta que ya ellos están en el error y que van a arrastrar a muchos otros en el error. Entonces volvemos al proverbio que estamos viendo. Capítulo 12, versos 2 y 3. El verso 3 muestra una realidad que nos tiene que llevar a un cambio urgente en nuestras prioridades. ¿Cuáles son las bases de nuestra vida? ¿Qué fundamento les dejo a mis hijos o a mis futuras generaciones? ¿Qué fundamento? ¿Dónde pisan mis futuras generaciones? ¿Dónde se establecerán mis futuras generaciones? Miremos el 12:12, hilvanándolo con este versículo que yo les di. Los deseos del impío
que son precisamente lo que dice en el 12:2, de malos, los hombres de malos designios. Los deseos del impío son malos, pero las raíces del devoto son firmes. Hilvanemos esto. El bueno alcanzará el favor de Yahvé, pero él condenará al hombre de malos designios. El hombre no se afianzará, es decir, no podrá mantenerse firme, no podrá echar raíces por medio de la impiedad. La impiedad son como arenas movedizas. Jamás una persona impía podrá echar raíces. Jamás una persona impía podrá afianzarse. Jamás una persona impía podrá estar en terreno firme. Sin embargo, dice, la raíz de los justos nunca será removida. Parece loco esto, pero la raíz de los justos, las raíces de los justos o los justos están enraizados en la roca que es Cristo. Y ustedes dicen, ¿cómo puede ser que la roca pueda permitir que las raíces, que las raíces de los justos penetren hasta allá? Porque precisamente para eso es Dios. El único que puede hacer el milagro de que un justo se enraice en la roca es Dios. El único que puede hacerlo. Fíjense ustedes. Cuando Jesús habla del hombre insensato y del hombre prudente, habla precisamente de aquel que hizo su casa sobre la roca, el hombre prudente, y el que hizo su casa sobre la arena. Bien. Ahora es difícil cavar en la roca, ¿eh? Es difícil cavar en la roca. Lleva mucho tiempo cavar en la roca, pero la casa no se mueve. Ahora, ¿dónde enraizamos? ¿En la roca o en la arena movediza? Porque simplemente, fíjense ustedes, no sé si solamente aquellos, o me van a entender mucho mejor aquellos que están en la construcción, que siempre para establecer los fundamentos de la casa, para establecer las vigas de la casa, hay que buscar la parte, hay que cavar hasta llegar a la parte más firme de la tierra, que es allí cuando comienza la tierra colorada y está la tierra tosca. Allí es la parte, en esta zona, esa es la parte más firme, donde hay que cavar y establecer las zapatas, la fundación, los pilotines. Entonces, hay que cavar profundo para establecer raíces profundas. El bueno alcanzará el favor de Yahvé, pero él condenará a los hombres de malos designios. Ahí tienen dos grupos de personas. El hombre no se afianzará por medio de la impiedad. ¿Cuáles son? Los hombres de malos designios, porque quedan condenados. Pero la raíz de los justos nunca será removida. ¿Quiénes son? El bueno que alcanza el favor de Yahvé. ¿Ven? Dos grupos de personas. Y cuando vamos al 12:12 dice, los deseos del impío son malos, pero las raíces del devoto, es decir, de aquel que adora a Dios, aquel que ama y adora a Dios, aquel que teme a Dios, las raíces del devoto son firmes, porque aunque parezca mentira, las raíces del devoto están enraizadas en la roca. Qué cosa de locos, que las raíces del devoto o las raíces del justo estén ancladas a la roca. Qué increíble esto. Solo Dios, solo a Dios se le puede ocurrir, o solo Dios puede hacer el milagro de que el justo pueda enraizarse en la roca. ¿Y la roca quién es? Cristo. ¿La roca quién es? Cristo. Jesús es la roca donde nosotros debemos establecer el fundamento. Aquel que cree y confía en Él tiene fundamento firme en la roca. Nunca tu descendencia será removida de allí. ¿Por qué?
Dice, no temas, dijo Jesús, no temas a los que pueden matar el cuerpo, porque matan el cuerpo y no pueden hacer nada más. Teme a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Teme a ese teme, porque ese puede matar no solo, o puede destruir no solo el alma, no solo el cuerpo, sino también el alma. Es importantísimo, queridos hermanos y amigos, es importantísimo saber dónde vamos a enraizar. Entonces, volvemos a esto. La gran pregunta, ¿dónde están tus raíces? ¿Dónde estás cimentado? ¿Dónde estás cimentando tu hogar? Entonces vemos ahí, ¿sí? Hilvanando el capítulo 12, versos 2 y 3 con el 12, vamos a ver entonces las otras preguntas. ¿Cuáles son las bases de nuestra vida? ¿Qué fundamento le dejo a mis futuras generaciones? ¿Qué fundamento les dejo a mis futuras generaciones? Porque yo no tengo que ver por mí mismo solamente, tengo que ver también por los que me van a, por mi descendencia, o por lo menos por aquellos que me van a seguir. ¿Qué tengo que procurar yo? ¿Qué tengo que procurar yo en mi vida? Establecer fundamentos firmes en la roca que es Cristo, porque sé que muchos otros me van a ver, muchos otros me van a escuchar, y muchos querrán seguir el modelo. ¿Y aquí qué les dejo? ¿Qué le dejo a mi casa? ¿Qué le dejo a mi descendencia? Quizás no tenga dinero para dejarles, pero les dejo un legado. ¿Cuál es? ¿Cuál es la fundación, el fundamento? El fundamento de mi vida ha sido Cristo, y eso lo dejo establecido para que mis generaciones jamás resbalen. Mis generaciones no resbalarán porque le habremos dejado un fundamento firme. ¿Ven ustedes? Seguimos hasta el 12:22 ahora. La mentira es detestable. Y esto lo tenemos que seguir hilvanando con los proverbios del capítulo 12 que estuvimos viendo. La mentira es detestable delante de Dios. Proverbios 12:22 dice, abominación, otra vez tenemos la palabra abominación, otra vez tenemos la palabra detestable, otra vez tenemos la palabra que a Dios le produce rechazo. Abominación a Yahvé es el labio mentiroso, pero su deleite está en los que obran fielmente. Solamente personas veraces son fieles, y solamente los fieles pueden ser veraces. La mentira es detestable de todo punto que la mires. Puedes decir, fue una mentirita blanca, fue una mentirita piadosa. No hay mentira piadosa, no hay mentira blanca. La mentira siempre proviene del mismo lugar. ¿De dónde? La mentira tiene un padre, y el padre es el diablo. Juan 8:44, miren lo que dice Juan 8:44. Juan 8:44 dice así. Vosotros sois de vuestro padre, del diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él era asesino desde un principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, pues es mentiroso y padre de la mentira, padre de ella. Partamos de esta base. Cada vez la mentira siempre se gesta de un corazón mentiroso. Y tiene un padre mentiroso, que es padre de mentira porque es mentiroso desde el principio. Es mentiroso de principio a fin. Miremos esto. La mentira detestable delante de Dios. Proverbios 12:22. Porque la mentira tiene un padre, es el diablo.
Juan 8:44. Y todos los mentirosos tienen un padre, el diablo. Por eso cuando un creyente es mentiroso, nunca echará raíces en la verdad de Dios. Nunca podrá afirmar sus pies en la verdad de Dios. Sus pies siempre estarán resbalando. Entonces este versículo nos vuelve a llevar al 12, 2 y 3 y al 12:12. ¿Ven ustedes cómo tenemos que ir hilvanándolos? Fíjense ustedes, el profeta Zacarías le dice a Israel: estas son las cosas que debéis hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad en vuestras puertas según la verdad y lo conducente a la paz. Porque la verdad y la justicia siempre traerá paz y la paz traerá gozo. Por eso vuelvo a repetir, Pablo dice en el libro, en la carta a los Romanos, el reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, porque la justicia trae paz y la paz trae gozo. Entonces, cuando alguien habla verdad, trae paz al corazón. Tampoco se puede hablar verdad sin amor. La verdad debe ser dicha con amor. Entonces volvemos a lo que dice el profeta Zacarías. Estas son las cosas que debéis hacer. Esto se lo dice al pueblo de Israel. ¿Sí? Estas son las cosas que debéis hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad en vuestras puertas según la verdad y lo conducente a la paz. Ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. Y no améis el juramento falso, porque todas estas cosas son las que aborrezco, dice Yahvé. Zacarías 8, 16 y 17. Estas cosas son las que aborrezco, dice Yahvé. Entonces, Salomón, ya tiempo antes, había dicho, antes del profeta Zacarías, había dicho en el 12:22, abominación a Yahvé es el labio mentiroso, pero su deleite está con los que obran fielmente. Ahora bien, Pablo toma estas palabras de Zacarías y las habla a la iglesia en todo el mundo. Dice: por tanto, habiendo desechado la mentira, cada uno hable verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Cuando entendemos que somos miembros unos de otros, cuando entendemos que todos estamos ligados por la presencia del Espíritu Santo, tenemos que comprender que no podemos mentirle al hermano, no podemos mentirnos entre hermanos y no podemos pensar mal entre hermanos. Esto tampoco significa que seamos confiados. Muchas veces tenemos que escudriñarlo todo y retener lo bueno, examinar todo y retener lo bueno, ¿sí? Ahora bien, esto lo dijo Pablo en Efesios 4:25. Somos miembros los unos de los otros. Sin embargo, la fidelidad es digna de confianza. Escuchen esto. Toda persona fiel es confiable. Y la fidelidad produce deleite en Dios. Jesús dijo: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. No es posible caminar con Jesús y enredarse en la mentira. En el mismo momento que una persona se enreda en la mentira, deja de caminar con el Señor. Su comunión ya no es con Dios. ¿Qué cosa, no? Su comunión ya no es con Dios. Y no estoy hablando de la salvación, estoy hablando de la comunión. Su comunión ya no es con Dios, porque su comunión se terminó. Entonces, wow, ¿con quién tenemos comunión? Si comenzamos a enredarnos en las mentiras. Y cuando nos enredamos en las mentiras, ¿en quién nos convertimos? ¿De quién viene ¿de quién viene la mentira? Del padre, del diablo. Entonces, la verdad tiene un padre
la mentira tiene otro padre. Amén. Quiero llegar hasta aquí porque en la próxima vamos a ver el Proverbios 14, 26. Cuidemos nuestros pies. ¿Por qué hay tantos cristianos? ¿Por qué hay tantos cristianos que no pueden establecerse? ¿Por qué hay tantos cristianos que no echan raíces? ¿Por qué hay tantos cristianos que viven patinando? ¿Por qué hay tantos cristianos que no logran establecer la verdad en sus vidas? Es para revisarse, es para examinarse. En este examen establezcamos los pies en la verdad de Dios para que nuestros pies, hilvano nuevamente, el hombre, dice el 12.3, el hombre no se afianzará por medio de la impiedad, pero la raíz de los justos nunca será removida. 12.12. Los deseos del impío son malos, pero las raíces del devoto, porque el devoto es una persona fiel, y la persona fiel es devota, y la persona devota es veraz, y la persona veraz es devota. Pero las raíces del devoto son firmes. Abominación a Yahvé es el labio mentiroso, pero su deleite, fíjense ustedes, una cosa es lo detestable y otra cosa es lo deleitoso. Lo deleitoso es lo que agrada, lo que gusta. A ver, tener deleite en algo que nos gusta o algo que nos gusta mucho produce deleite en nosotros. Entonces, cuando nosotros vemos 12:22, vemos que por un lado el labio mentiroso o el mentiroso produce una revolución estomacal le produce una revolución estomacal a Dios, ¿sí? Pero los que obran fielmente le producen deleite, le gusta, le toma gusto. Qué hermoso que es actuar, obrar fielmente o tan fielmente como nos es posible y producir deleite a Dios. Siempre en nosotros vamos a tener el sentimiento que produce el Espíritu Santo en nosotros. Veamos, cuando algo le produce deleite a Dios, el Espíritu Santo nos lo hace saber, nos los hace ver. Pero cuando algo le produce repugnancia a Dios, también el Espíritu Santo nos lo hace ver. Pero también tenemos que distinguir que las obras de los malos ya ha sido condenado. El malo ya ha sido condenado. Si no se arrepiente, ya ha sido condenado. Pero sobre el justo, sobre el creyente en Jesús, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hay que hacer la diferencia de eso. Si aprendemos esa diferencia y aprendemos que un creyente puede cometer pecado, ¿sí? Pero ya ha sido salvado. Puede cometer pecado y puede inclusive desagradarle a Dios, pero Dios va a disciplinarlo como hijo. Eso hace la diferencia. No lo lleva a condenación con el mundo. Ya lo dice 1 Corintios 11, que si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados o no seríamos castigados. Si somos castigados, somos educados por el Señor para no ser condenados con el mundo, para no ir en la condenación del mundo. No somos condenados. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esa es la seguridad de la salvación. Toda maldición Dios se la llevó, Dios la cargó en Cristo. No hay maldición sobre nosotros, ni maldiciones generacionales, ni todas esas pavadas que se han dicho tantas veces, que tenemos que confesar el pecado de mi papá, de mi abuelo, de mi tatarabuelo y de todos mis antepasados. Eso es una pavada, porque en el momento que nosotros creímos en el Señor Jesús, la maldición se cortó y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Muchísimas gracias por haber estado de aquel lado.
Realmente, como siempre, nos estamos viendo en el próximo video que subamos, y que Dios los siga asistiendo. Ya son bendecidos, aquellos que están en Cristo ya son bendecidos, ya son benditos del Señor, así que nos vemos en la próxima.